Yo me paré rápido en la ventana porque yo estaba llorando. Delante de él yo no lloré, pero cuando él se levantó y le vi su caminar lento y vi y decía: ¿por qué nunca pediste perdón? Hoy podías estar rodeado de una gran mujer, de tus hijos, de tus nietos, y mira dónde estás, aquel hombre prepotente. Y mientras él atravesaba para subir la pasarela, el Señor me recordó: perdónalo, porque él no sabía lo que hacía. Fue en ese momento que yo, con todo mi corazón y con toda mi alma, pude desatar a mi padre, pude perdonarlo, pude sentir misericordia por él, y desde ese día en adelante ya no hubo luto en mi corazón. Ya no hubo amargura, ni depresión, ni soledad. Todo eso se fue y el Señor empezó a sanar. A veces les tengo un poderoso testimonio. A mi madre le dieron 2 infartos muy fuertes. Ella tiene 83 años y según los médicos le quedaban horas de existencia. Según los médicos, si ella quedaba viva, podía quedar mal, ¿verdad? Sin hablar, sin poder caminar. Pero quiero decirles que para gloria de Dios, mi mamita está recuperándose, puede hablar, puede caminar y ya está comiendo por poquitos. Y lo que sí sabemos es que su vida está en las manos del Señor, y Él es el que tiene la última palabra siempre, ¿verdad? Él decide en qué momento partimos de esta tierra, Él decide, ¿verdad? Pero tenemos paz de que Él está con ella. Así que muchas gracias, iglesia, por haber orado. Aleluya. Muy bien. Arrancamos. Estos temas no son fáciles, especialmente lo que les voy a compartir hoy. Para mí no es fácil. Siempre hay una oposición espiritual para no hablar estos temas, pero son necesarios. Número uno, porque es el pan. Dice la Biblia que la liberación es el pan de los hijos. La sanidad de tu alma es muy importante para que tú puedas funcionar como hijo de Dios, para que tú puedas funcionar en la tierra, sano emocionalmente, capacitado por el Espíritu Santo y con su palabra, no solo para vivir una vida de victoria en victoria, sino de triunfo en triunfo. Y les decía el lunes a la congregación allá abajo, la Biblia dice de victoria en victoria, pero entre este espacio y de esta victoria a van a haber luchas, van a haber batallas, van a haber oposiciones, va a haber guerra, y tú tienes que saber, estar equipado para saber cómo llegar de victoria en victoria. Amén. En el nombre de Jesús. Y ese canto me impacta porque dice el ancla, porque a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones están hechas un caos dentro de nosotros, pero cuando nosotros nos tiramos a la presencia de Dios a adorarle, su presencia es esa ancla que nos detiene y nos dice: quietecitos, tranquilo, tranquila, yo estoy en control. El tema de esta tarde, siguiendo estos temas que el Espíritu Santo nos ha impuesto la necesidad al pastor y a su servidora, y de pronto la familia también estará compartiendo con ustedes algo de también sanidad, porque no solo es para el esposo o la esposa, es una sanidad integral para la familia también. Y el tema es triunfo sobre el trauma, triunfo sobre el trauma o triunfos sobre traumas. Porque muchos de nosotros no vivimos solamente un trauma en la vida, muchos sufrimos muchos traumas. Pero quisiera primero describirles lo que es la palabra trauma, según los estudiosos, los científicos, especialistas en estos temas. Y un trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente, tu mente. Esto se debe a experiencias vividas por sufrimientos, abusos, pérdidas, accidentes, carencias, injusticias, asaltos, etcétera, etcétera. La lista puede ser muy larga. Ahora, hay un ciclo que se da cuando esto pasa, y ahí lo ve usted en pantalla. Hay una ofensa, se da una ofensa, la ofensa causa una herida,
Esa herida, si nos descuidamos, causa una falta de perdón, una raíz, como lo puede ver ahí, de amargura, de resentimiento. Y ese resentimiento, si todo esto no es resuelto, causa raíces de amargura y puede hasta cauterizar la conciencia. Y por eso es que nosotros en todas las épocas, desde que existe la raza humana, oímos de crímenes, ¿verdad? De violencia, de personas violentas al punto de que no se pueden controlar y han cometido muchos crímenes. En la Biblia hubieron 2 hermanos, ¿verdad? A ver si se recuerdan quiénes fueron esos 2 hermanos. ¿Ah? Caín y Abel. Qué tremendo. Desde el principio de la creación existían estas situaciones y hoy que el mundo corre cada día más sin desenfreno, queriendo desconectarse de Dios, esto se ha empeorado. Pero le tengo una buena noticia, para la iglesia de Cristo esto es diferente, amén. La iglesia de Cristo puede recibir a través de su palabra la unción del Espíritu Santo, su sanidad, su liberación y darle esa herencia a sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedir a ver, Laurita, tú no te lo esperabas, pero ven para acá. Me vas a ayudar a predicar hoy. A ver, un aplauso para que se anime. La agarré de sorpresa, pero mira estas bellezas de princesas que tenemos en esta casa. ¡Wow! Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Yo también. ¿Qué si te quedas predicando tú? No. Muy bien. Ok, Laurita, aquí tenemos 2 manzanas. Right? 2 apples. Yo quiero que te acerques y las observes, te voy a dar un minuto a cada manzana y me digas qué ves entre una y la otra. ¿Cuál es la diferencia? A ver, las puedes agarrar con tu manita. Esta está más fresca y esta está como A ver, dile. dañada. Que una está como más fresca y rojita y bonita y la otra está como dañada o podrida o golpeada. Y sí. Muy bien, un aplauso, muy bien. Gracias, Laurita. ¿Quieres seguir predicando? Un aplauso fuerte, gracias, Laurita. Muy cierto, aquí tenemos una deliciosa manzana muy roja. Si usted la observa de cerca, ella está intacta. No tiene una sola mancha, no tiene un solo golpe. Pero aquí tenemos otra pobrecita que seguramente la golpearon, ¿verdad? Y la dañaron. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, como 7 golpes. Y así la compró el pastor porque así se la pedí. Si ves una golpeadita me la traes, así venía ya. ¿A qué se debió? ¿Qué cree usted que pasó? Decía que un trauma es un choque emocional o un golpe, ¿verdad? Si esa manzana seguramente cuando la estaban cortando, la golpearon, se cayó. No hubo cuidado para ella como esta, ¿verdad? Tan hermosa. Y esta va a ser para Laurita. Aquí te la voy a guardar, Laurita. Es muy buena y está rica, muchas vitaminas. Esta no fue golpeada, esa es la diferencia. Está intacta. Y de eso queremos hablar hoy, este tema. Y yo antes de entrar a este tema, quiero compartir contigo algo muy personal, muy íntimo, de lo que pasó en mi vida, desde que tengo memoria, mi niñez, mi infancia, de las cosas que recuerdo. Y lo dije al principio, el domingo antepasado, esto no es con el fin de traer amargura, de remover sentimientos, de guardar rencor a nadie, sino al contrario, vamos a ver a través de la palabra que es necesario que nosotros saquemos todo aquello que todavía puede haber en nuestro corazón, de nuestra niñez, de nuestro pasado, para que podamos caminar en la plena libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces vemos que un trauma es un golpe. Es un golpe emocional. Y hablábamos hace 2 domingos, y el pastor también lo estuvo enfatizando, uno de esos golpes puede ser el rechazo cuando estabas en el vientre, como fue mi caso. Y para los que no estuvieron acá y no vieron el video, yo fui rechazada desde el vientre, desde que fui concebida, por razones de traumas que él traía. Mi padre no quería niñas.
Y rectifico un dato, mi mamá cuando nací no tenía 16, tenía 18, así que yo vi el mensaje y vi varias cositas ahí que corroborar datos, ¿verdad? Tenía 18 años mi madrecita cuando yo nací, sola, mi madre, sin saber a dónde ir, qué hacer con esta niña. Mi papá había llegado bien borracho y como siempre maldiciendo a mi madre, maldiciendo la criatura que había nacido. Y mi mamá desde esos días tuvo que andar corriendo, ¿qué hacía conmigo? Ella lo que hizo al principio fue buscar la ayuda de mi abuela, la madre de mi padre, que por gracia de Dios le dio refugio unos días, pero me tuvo que dejar muy pequeña con ella porque mi mamá tenía que ir a trabajar para poderme sostener a mí y darle a mi abuela para que me tuviera. Ese tiempo que yo viví con mi abuela no fue fácil, la verdad. Ella me amaba mucho, nos amaba mucho. Ella criaba a sus hijos de su, creo que tercer esposo. Y luego ella tenía mis primos, de tíos y tías que se habían ido a Estados Unidos. Pues ella era de muy buen corazón, pero ella no conocía a Cristo, ¿verdad? Y esa es la diferencia. Cuando conocemos a Cristo, nuestro corazón es sano, ¿verdad? Nuestro corazón es compasivo. Nuestro corazón es sabio, es Dios quien nos da la sabiduría, pero yo no la estoy juzgando porque ella hizo todo lo que pudo para poderme ayudar. Pero esa falta, esa separación tan de bebé de mi mamá, que es lo que me cuentan, tuvo que haber causado en mí un vacío, ¿verdad? Tuvo que haber causado una soledad y por supuesto, el rechazo de mi padre no se diga, porque eso siguió hasta el día que yo me casé y me vine con mi esposo para este país. Entonces, nosotros vemos ahí ese ciclo, no lo vuelvan a poner, se los voy a leer. Una ofensa causa una herida, la herida se convierte en una falta de perdón, en resentimiento, luego pueden haber raíces al odio y hasta se podría cauterizar la conciencia. Pero bendito sea Dios, que a tiempo Jesús interviene en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos del corazón, la Biblia cuando está hablando del corazón, sabemos que no está hablando del órgano, ¿verdad? Que palpita, sino está hablando de nuestra mente, que es parte de nuestra alma. Entonces, la mente, cuando usted estudia esto de la mente, se va a dar cuenta que está compuesta de consciente, subconsciente e inconsciente. En el consciente usted está, valga la redundancia, consciente de que hoy está aquí en la iglesia, adorando al Señor con sus hermanos, que se puso esa chaqueta negra y etcétera. Usted está consciente hoy de lo que está pasando aquí. En su subconsciente, en nuestro subconsciente, se guardan recuerdos. Recuerdos que vienen a veces a la memoria de quizá 1 año, 5 años y quizá de muchos años. Pero en la parte del subconsciente, y no tuve tiempo para hacer un diagrama, pero acá lo que veo es como lo ilustran, es un cilindro, si los que lo puedan ver, es como un cilindro que ilustra la mente con esas 3 partes de la mente. Entonces, en lo que me quiero detener es que en la mente, en el subconsciente, en el inconsciente, están esas memorias de esos traumas, de esos sufrimientos, de ese abandono, de ese fracaso, de esa injusticia, está ahí. Lo que hace que es un mecanismo de defensa, según los psicólogos, psiquiatras, es que las personas lo que hacen es que se quede ahí. No quiero ni pensar en esa situación, en ese trauma. El problema es que a medida que crecemos, si no tratamos con los traumas, con la ayuda de Dios, eso va a causar otros traumas. Va a desencadenar traumas mayores, heridas, ¿verdad? Que nos van a paralizar en la vida, van a trazar nuestro destino profético, podrían causar fracasos y podrías, si te casas y tener hijos, traer lo mismo a tus generaciones. Y por eso estamos hoy aquí, amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros en esta congregación nos hemos determinado, con la ayuda de Dios, a cortar eso sobre nuestras generaciones. Y si de alguna manera nuestra generación sufrió las consecuencias de esto porque no habíamos recibido sanidad, te quiero decir que hay esperanza en Cristo Jesús.
Tú puedes ser equipado por el Espíritu Santo y con la palabra para ayudar a tus seres amados también a superar estos traumas y estas heridas. Entonces yo voy a ir muy rapidito con mi testimonio porque es bien largo y a las damas sí se los voy a contar muy detallado. Así que ya vamos a tener Mujer Virtuosa, cuántas mujeres se alegran, y vamos a tener un tiempo hermoso ese sábado. Y ahí sí, mujeres, ahí le vamos a entrar con todo, amén. Pero acá hay varones y así que tenemos que ser bastante prudentes y iré cortando un poquito. Pero mi infancia, los recuerdos que yo tengo habían tiempos que mi padre iba y me recogía y me llevaba a lugares donde él, por sus situaciones, ataduras, me maltrataba, me maldecía, pero lo que más marcó mi vida fue el acoso sexual. Y ahí lo voy a dejar por respeto a los varones. Pero creo que no fueron tanto las malas palabras, los golpes, los malos tratos, los abandonos, el ejemplo de ver una mujer tras otra pasar en su vida, verlo en esas etapas a veces de ebrio, y cuando podía estar con mi mamá, los tiempos que podía estar con mi mamá, ver a mi madre golpeada al punto de muchas veces sangrando, siendo llevada al hospital. Esas escenas estaban en mi inconsciente antes de venir a Cristo. Y a medida que iba creciendo, era una niña que experimentaba mucha tristeza y mucha soledad. Y me recuerdo que en la escuela, por gracia de Dios, yo tenía éxito en mis estudios, pero siempre veía a mis compañeritas cuando había algo para la familia, el día del papá, día de la madre, qué lindo, llegaba la mamá, llegaba el papá, y esas niñas, esos niños celebrando, y yo siempre estaba sola. Y eso venía marcando mi vida. Hubo una época en mi niñez que mi padre me llevó a vivir con esta persona, una señora con la que él se puso a vivir, mi madrastra, con la que él tuvo 2 hijos. Y esta señora pues no conocía a Cristo y ella también venía de hogares bien disfuncionales, una persona que había sufrido también mucha violencia, y el escape de ella era correr a los brujos, a los hechiceros, etcétera, etcétera. Y aquí quiero decir algo bien poderoso. Créame que para poder estar hoy aquí ha habido una guerra espiritual campante, y mi esposo es testigo y mi hijo. Anoche, cuando un varón o una mujer allá afuera tiene relaciones con personas que no conocen a Cristo, corren el riesgo de que estas personas practiquen hechicería, brujería y todo eso, y ata a la persona. Por eso es que es lindo que en Cristo Jesús nosotros con su sangre podemos ser limpios. ¿Cuántos le alaban por eso? Podemos ser libres, porque esto es lo que pasó con esta persona. Ella practicaba santería, hechicería, porque a mi papá nadie, como decían vulgarmente a don Agustín, nadie lo podía domar. No había mujer, eso se decía, no había mujer que domara al Pantera Negra. Y ella se dio cuenta de esto. Y ella dijo, yo sí sé cómo lo voy a domar. Y ella empezó a hacer sus trabajos. Pero ese tiempo que viví a mí me parece que fue una eternidad. Pero viendo despacio el tiempo que viví fue solo un año escolar, el segundo año, y yo iba un poco adelantada, porque en Guatemala se empieza primero a los 7, segundo a los 8, ¿verdad? A los 7 yo ya estaba en el segundo grado. Pero sí recuerdo esas escenas de violencia, de gritería, de golpes, y esta señora llevaba amargura en su corazón. Esta persona llevaba mucho resentimiento, era mala, era malvada, de veras, créame. Y a mí me tenía ella un odio, pero espantoso, y yo tenía que vivir ahí ese tiempo. Solo me permitían ir a ver a mi mamá, que trabajaba de doméstica en una fábrica que todavía existe, El Cantón, de costurería y todo eso. Ellos son unos señores asiáticos de mucho dinero. Entonces mi mami trabajaba de doméstica y yo solo la podía ir a ver, de viernes irme de la escuela y regresar domingo a la casa, y eso era todo. Y para mí el viernes era la gloria, poder
pensar que iba a ver a mi madrecita, amén, que iba a poder estar con ella. ¿Sabe usted cuánto yo anhelaba poder ver a mi mamá? Cuánto yo anhelaba ese par de días para poder estar con mi madrecita. Y eran momentos que estaba, porque ella trabajaba, entonces en un cuarto hasta abajo del sótano de ese edificio de 5 niveles, allí estaba, allí me tenía que quedar, y por ratitos mi mamá bajaba o por ratitos yo podía subir a verla, pero para mí era la gloria. Que me pegara mi papá, que me maltratara mi madrastra, que hicieran lo que hicieran, pero que no me impidieran ir a ver a mi madre. Y un día la señora se inventó una de que yo sin permiso de ella había salido a dejarle unas tortillas a una tía, que mi papá no quería que yo supiera que estaba ahí, etcétera, etcétera. Serían como las 9 de la noche, ya una niña durmiendo en esa casa. Yo recuerdo que fui despertada a golpes por mi padre, a golpes. Él usaba lo que se llama un fuete. Los que saben, los que han tenido caballos y saben de caballos, saben que un fuete es un hierro forrado de cuero con el que doman animales, ¿verdad? Caballos. Y yo recuerdo que yo gritaba sin saber por qué me estaban despertando a golpes. Y yo suplicaba, papá, por favor, porque mire, una persona que odia, que tiene odio en su corazón, se ciega, la ciega Satanás, demonios. La ira los ciega de una manera que ellos están prácticamente, ¿cuál sería la palabra? Ellos están como hipnotizados por el enemigo, fuera de sí completamente, sí, esa es la palabra. Y recuerdo que yo le suplicaba a papá, por favor, ¿qué pasó? Y niñas, yo sabía que no tenías que nacer, que tienes una lengua aquí, una lengua allá. Y era porque esta señora le había dicho que yo le había pedido ir a ver a mi tía. Y no fue así, ella me había enviado. Esas escenas, hoy te las puedo contar, y sí lloro un poquito, pero ya no me causan el dolor ni amargura, y si lloro es porque soy humana, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el tiempo? Mi papá, ¿cómo descubrió que esta señora le estaba haciendo trabajitos? No sé. El caso es que un día él llegó de día, le dijo vaya a comprar al mercado algo, y ahí nos quedamos, mi hermano Augusto, algunos lo conocen, hijo de esta señora, mi hermanita que partió a la presencia de Dios, y un hijo mayor que había tenido con otra persona, y yo. Nos sacó mi papá. Y se oía, él cerró, y se oía que cuando la señora llegó del mercado, allá dentro de esa casa, que era solo un solo cuarto, ahí era la cocina, las camas, los cuartos estaban divididos por sábanas, y solo se oían los gritos y los golpes. ¿Y qué pasó? Que no sé cómo mi padre descubrió que ella trabajaba estos asuntos de la hechicería, y moviendo la cama donde ellos dormían en la cabecera, que era de tierra, el piso, él empezó a escarbar, y él encontró un frasco con una foto de él de cabeza y flores rojas, no recuerdo muy bien. La cosa es que cómo lo descubrió no sé. Ellos tuvieron una gran pelea, llegó la policía. Esos días a mí me enviaron de regreso con la abuela. A todo esto mi mamá todavía trabajaba, ya estaba mi segunda hermana, le estoy contando así a grandes rasgos. Entonces yo regreso a vivir un tiempo con la abuela, y lo que pasó es que esta señora abandonó a mis hermanos, y mi papá dijo, mira, mi papá fue alcohólico empedernido, mi papá fue de los que, ese era el escape de él, de lo que él había sufrido en su niñez, el abandono de sus padres. ¿Qué pasó con su mamá? No sabemos a ciencia cierta qué pasó. Si yo le digo acá, yo estaría mintiendo. Solo sé que él llevaba un resentimiento, una amargura contra su mamá, una falta de perdón. El caso es de que tiempos con la abuela, tiempos que me permitían estar por ratitos con mi madrecita. Y esa vez volviendo a la historia de los golpes, yo amanecí, yo tenía que levantarme, dejar hechos los oficios para ir a la escuela. Esa casita estaba en la colonia Cotió, zona 7 de Guatemala, y yo estudiaba en la zona 8 de Guatemala. Tenía que tomar un bus, atravesar lo que se llama un potrero, un campo baldío, ¿verdad? Había un aserradero, eso lo recuerdo vívidamente.
para poder ir a tomar el bus que me llevara a la avenida Bolívar, zona 8 de Guatemala, a mi escuelita. Y ese día me dijeron, se levanta temprano, deja los trastos, y yo estaba toda golpeada. Y nada que va a decir nada en la escuela, y pues en aquellas épocas los maestros ni se preocupaban cómo andaban los niños. Y recuerdo que yo caminando ese potrero tan pequeña lloraba. Y no había escuchado mucho de Dios, pero sí miraba al cielo. Y recuerdo haberle preguntado, ¿por qué esto me pasa a mí? Es que soy una niña tan mala que me merezco esto. Porque no solo me mandaron a la escuela castigada y el castigo fue, no le damos no lleva refacción, ni solo para el bus, no le damos para que se compre nada. Y usted se imagina una niña pequeña atravesando esos campos solitos. Ya en sí eso era un peligro, una niña pequeñita caminando en esos campos baldíos. Y esas cosas, esos sufrimientos, claro que fueron marcando mi alma con mucha tristeza y con mucha soledad. Y cuando estoy con la abuela, habían etapas en que mi padre llegaba ebrio y él buscaba alguna manera para hacer lo que el enemigo le ponía a hacer a mi vida. Y digo, no puedo entrar en mucho detalle porque aquí hay jóvenes varones y varones y no es cómodo para mí exponerlo a los varones, pero se trata del abuso sexual. Y les digo que todo tipo de abuso marca el alma, el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, y especialmente cuando es de un ser amado, de un padre, de un ser que tú amas y respetas, eso causa unas heridas y unos traumas tan profundos que solo el poder de la sangre de Cristo y que solo la palabra de Dios puede sanar. Que solo la palabra de Dios, por eso yo sí me identifico, porque hay personas que juzgan mal a los que han sufrido estos traumas y les ven, porque desafortunadamente muchas personas, ¿a dónde recorren por el rechazo, por el abuso, el abandono? A prácticas nocivas, a vicios, como fue el caso de mi padre. A vicios, a prácticas dañinas, pero qué bueno que cuando venimos a Cristo, Él transforma todo, Él cambia, amén, completamente nuestra vida cuando nos rendimos completamente a Él. Entonces, aquí voy corriendo con el testimonio. Recuerdo que mi papá dejó de beber con los Alcohólicos Anónimos y él trataba por todos los medios de cambiar, de ser un buen hombre, de ser un buen padre. Y entonces le dijo a mi mamá, ¿sabe qué? Él se dio cuenta que mi mamá era una buena mujer, una buena esposa, había sido su primer mujer. La voy a recoger, deje de trabajar. Yo me compré un terreno por allá, se llama Eterna Primavera, allá Villanueva, Guatemala. Y vamos a hacer una casita, véngase. Y se llevó a sus hijos que había abandonado mi madrastra, me llevó a mí. Y me fue a traer donde la abuela, pero lamentablemente, sí, todo muy bonito al principio, pero lamentablemente él dejó de beber, pero su alma seguía herida, atada, amén. Él dejó el vicio, pero en el alma de él todavía estaban los traumas, todavía estaba el dolor, todavía estaba la ira, el resentimiento y todo esto que vemos. Porque les quiero decir algo. Una persona puede ir a ver un psiquiatra y le va a ayudar, puede ir a ver un psicólogo, pero el que tiene el poder para sanar, para entrar a lo más profundo del alma y para poder sanar y liberar tu alma es Jesucristo. Amén. Es su sangre poderosa. Entonces mi padre tenía en su vida yugos, ¿verdad? Y los que han estado en el campo y no sé si aquí alguien estuvo en el campo un día y vio los bueyes o trabajó con bueyes o vio una película, ¿verdad? De cómo a los bueyes les ponen ese yugo para poderlo manejar y que vaya aquí, que vaya allá. Y el pobre animal, ¿verdad? Ya está con ese yugo. Y la palabra nos enseña que todo yugo, con la unción del Espíritu Santo se puede romper. Toda cadena se puede romper en el nombre poderoso de Jesús. Y entonces vivíamos escenas. Ese tiempo yo tendría 13 años cuando al fin ya pude ir a vivir con mi mamá.
y él llegaba por ratos y se desaparecía por días. Pero hay algo chistoso que le quiero contar, algo jocoso. No se trata solo de llorar, sino que también Dios da esos momentos, porque imagínense si todos los días hubiera sido de golpe, de maltrato, sufrimiento, ya no existiéramos. Porque cuando mi papá se enceguecía, dejó de beber, pero él seguía con la ira y los golpes y la gritería. Y una de esas nos podía haber matado. Entonces por ratos él se iba a sus andadas. Y mi mamá se ponía a trabajar a hacer los tamales y las comidas de Guatemala. Y lo que es mi hermano Augusto y mi hermana Sandy se llevan un mes porque tenía a mi mamá embarazada y a la otra señora, ¿verdad? Pero eran intrépidos esos dos. Mi mamá hacía tamales y preparaba unos contenedores y los llenaba. Y decía, vayan a vender los tamales en aquella época. ¿A cuánto, mamá? Mi hermano. A 2 quetzales el tamal. ¿Y cuántos hizo, mamá? 100. 50 llevas tú y 50 tú. Iba mi hermana, la pastora Sandy, que ustedes la conocen. Iba mi hermano allá, ¿verdad? ¿Y sabe qué hacía mi hermano? Se iba a la cantina de doña Juanita, ahí en la Primavera. Y los señores ahí, ¿verdad? Va de beber y deme otro, y deme otro. Y dice que mi hermano decía, vení vos, vení para acá, probá este tamal. Ay, qué rico, que no sé qué. ¿Sabes qué? Comprás, ¿cuántos hijos tenés? Por ejemplo, 3. ¿Y tu esposa? 4. ¿Y vos 5? Muy bien. Comprá 10 tamales. Deja de estarte bebiendo aquí el dinero de tus hijos, llévale estos tamales ricos. Mira, te voy a dar uno gratis con un francés para que lo probes. El caso es que los tamales, por darle un ejemplo, valían $2. ¿Sabe a cuánto se los daban ellos a los borrachitos? Se los daban creo que a 5 o más. Y nada de que uno para cada uno, 2 o 3 para cada uno. Y allá regresaban corriendo, mamá, más tamales, porque quieren más allá los borrachitos de la cantina de doña, no sé cómo se llama la señora. Y vivíamos esas escenas y ahora me río y le digo, Señor, gracias por esos momentos que podíamos reír, ¿verdad? Como niños inocentes y tener un poquito de paz, de tranquilidad. Y cuando llegaba mi papá, siempre había algo que le molestaba, él siempre estaba irritado, él no tenía paz en su corazón. Y si algo le molestaba, algo estaba mal puesto, la comida no le gustaba, la camisa no estaba bien planchada, era a golpear a mi mamá. Y Dios me libre que nosotros nos fuésemos a meter. Y así mirábamos, él venía, iba, a veces para Navidad él llevaba y compraba lo que le llamamos en Guatemala las ametralladoras, los cohetes, ¿verdad? Que a las 12 de la noche, el 24, encienden la mechita, ¿verdad? De la cola de esa ametralladora y empieza pepe. Y él a veces llevaba las grandes bolsas de ametralladoras, de estrellitas. Él en su interior podía ver que trataba de cambiar, trataba de ser diferente, pero vuelvo y repito, porque esto es la verdad, solo Cristo puede transformar, amén. Solo Cristo puede transformar las vidas, solo Él puede sanar y liberar. El problema era que teníamos y él llegaba con jamones y todo, y qué rico, pero era un ratito, eran unos minutos de alegría, porque si algo iba mal ya se enojaba, ya empezaban los golpes y las griterías. Y voy saltando, en una escena que él se enojó tanto buscando una herramienta y no aparecía, ¿y quién agarró esa herramienta? Yo no fui, le cayó el 20 a mi hermana. Tú eres bien traviesa, porque mi hermana a veces se ponía a hacer arreglos en la casa. Si la televisión se arruinaba, se subía al techo a ver cómo le arreglaba la antena. Y nosotros allá adentro, ¿verdad? Cuando ya tuvimos TV, porque en esa colonia por varios años no había luz ni agua, un par de años. El pastor, la familia Maldonado eran de plata porque fueron los primeros en la colonia que tuvieron luz y agua. El caso es de que él estaba tan molesto y no aparecía, y mi hermana a veces ella agarraba así para reparar algo en casa
fuiste tú, y fue, y la empezó a golpear, y le empezó a golpear. Y entonces se metió mi hermano por allá a golpearlo, se metió mi mamá. Entonces agarró a mi madre de la cocina, del cabello, la sacó al patio, y él le gustaba amontonar piedras. Cada vez que salíamos, que por ahí se le ocurría algún paseo o algo, era llevar una piedra, cada uno de nosotros, porque un día él iba a hacer una casa de piedra. Entonces, allí sobre ese montón de piedras empezó a golpear a mi mamá y nosotros gritando. Y yo era la mayor, 14 años aproximadamente. Me recuerdo que gritábamos, y en una de esas, en la ira que él tenía, agarró un machete y le dijo: hoy te mato. Y nosotros ya mirando a mi madre golpeada, a mi hermana golpeada, los vecinos no podían hacer, nadie se metía, ¿sabe? Le tenían un terror a mi padre. Mire, ¿cómo usted puede ver, cómo nos damos cuenta que la violencia son espíritus demoníacos que controlan a las personas y controlan a los que están? Nadie se metía ni hacía nada por ayudarnos. Y era una colonia, por supuesto, muy remota. Y me recuerdo que yo agarré fuerza y empecé a gritar y me le tiré a mi papá, imagínense. Me le tiré y le dije: basta ya, no, porque él estaba así, queriendo, según él, iba a matar a mi madre. Entonces lo que hizo él es que me aventó. Cállate, con una mala palabra me tiró adentro. Estábamos así frente a la cocinita y había una gran mesa de madera, y en el golpe que él me dio, yo me golpeé la cabeza y caí inconsciente. Entonces cuando él vio eso, él pensaría que me mató y se salió huyendo. Entonces ahí sí los vecinos vinieron con palos, con esto: ¿dónde está ese aquí? Llamaron a los bomberos y llevaron a mi madre, a mí, a mis hermanos, a un hospital que se llama Roosevelt en Guatemala. Pero yo iba inconsciente, yo no hablaba, ¿verdad? Y mi mamá iba gritando de angustia: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nos llevan a la emergencia, nos empiezan a curar, a tratar a cada uno. Y dicen los médicos: no, esta niña, porque dicen que ya empecé medio a hablar, pero hablaba cosas incoherentes. Y no tenía conciencia, no conocía a mi mamá. No, dijeron los médicos: mire, qué tremendo uno estar en las manos de Dios, ¿verdad? Porque cuando tú estás en las manos de Dios, los errores de los médicos, que a veces cometen, ¿verdad?, no te van a hacer ningún daño. Y no, esta muchachita hay que llevarla al Federico Mora. ¿Sabe qué es el Federico Mora? Es un hospital para enfermos mentales. Y que la vea el psiquiatra así, así, así. Imagínese, mi madrecita recién se estaba recuperando. ¿Cómo agarró ella? Porque ese hospital Federico Mora queda también, no sé qué parte de Guatemala, pero si usted lo busca, eso queda recóndito. Llegan los buses públicos y todavía hay que caminar hacia adentro. Y escuche esto es bien poderoso. Y mi madre va llorando: hija, 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 hablándome. Mis hermanitos se quedan en ese hospital Roosevelt. Y sí que viene referida que la vea al psiquiatra. Y dice mi mamá, porque yo de eso no tengo conciencia, ¿okay? No me acuerdo, que ella empieza a ver las personas, ¿verdad?, que están ahí, locos. Y mi mamá dice que temblaba. ¿Y qué traje a mi hija? ¿Qué vine a hacer aquí? Dios, ¿qué está pasando? Y resulta que ese psiquiatra estaba ocupado. Y entonces le dicen a mi mamá: pero la va a ver la doctora María de Rojas, licenciada María de Rojas. Ella es una psicóloga. Y dice mi mamá que cuando entramos era una mujerona así hermosa, hermosa. Y en su oficina, lo que ella tenía, dice mi mamá, en su escritorio, era una gran Biblia. Una gran Biblia. Mire cómo Dios tiene un plan con tu vida. Amén. Dios tiene un plan con mi vida. Y Dios siempre, siempre, lo que el enemigo trama para tu mal, Dios lo va a convertir en bendición para tu bien. Amén.
Usted puede averiguar. Después supimos que la licenciada María de Rojas había sido miembro de Iglesia del Calvario en Guatemala. Y mi mamá va llorando, mi mamá va angustiada, mi mamá va, doctora, yo no sé qué pasa, yo no sé qué le pasa a mi hija, porque me mandaron aquí y la dejó hablar. Y mi mamá dice que ahí tirada de rodillas y yo ahí tirada en un sofá. Mi mamá se tiró a llorar y a llorar. Y la licenciada le dijo, siéntate, ¿cómo te llamas? Esperanza, Esperancita. Mira, tu nombre ya es profético, le dijo. Tu nombre ya es profético. Y mi mamá le empezó a decir de todos los sufrimientos. ¿Sabe qué le dijo mi mamá? En esa colonia, Primavera, había que caminar a través de unas montañas para llegar al lago Amatitlán. Y como no había agua, las señoras en esa época ahí se iban a lavar su ropa, a la orilla del lago, donde habían piedras. A mi mamá le tocó un tiempo hacerlo. Y dice que un día me llevó solo a mí, a mi hermana Sandy y a mi hermana Chiqui, las tres de papá y mamá. Y mi hermano siempre se quedaba haciendo algo en casa, cuidando a la más chiquita. Ya existía, sí, Chiqui, las tres. Y mi mamá sabe con qué pensamiento nos llevó, porque ahí era una orilla de piedras para lavar, pero ya de aquí para allá era profundo. Con un pequeño empujón, la persona, si no sabía nadar, se ahoga. Y mi madre dice que tuvo el impulso, ella había llegado a un punto de desesperación tan grande con 3 niñas y no ver el cambio en aquel hombre que siempre le prometía, voy a cambiar, voy a cambiar. Y ella dice que le cruzó en su cabeza empujarnos y luego tirarse ella. Pero ella dice que una fuerza, que después ella entendió que no cabe duda fue Dios, le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Y eso le estaba contando a la licenciada María Rojas. Y ella le dijo, Esperancita, has sufrido mucho, es mucho lo que has sufrido, y tus niñas también. Pero ¿sabes qué, Esperancita? Le dijo, quiero presentarte a alguien, y agarró su Biblia, que sufrió más por ti, que en la cruz dio su vida y derramó su sangre, para que tú puedas vivir, ser salva, tú y tus niñas. Y mi mamá empezó a llorar. Y ahí le presentó el plan de salvación. ¿Quieres conocerlo? Sí, dijo mi mamá. Ahí de rodillas, mi madre confesó a Jesús como su Salvador. Y le dijo la licenciada, ¿qué le gusta a esta niña? Amén. Alabado sea Dios. Pues dice mi mamá, esta niña habla de que ella habla inglés y habla jerigonzas y que hace cartas y que en aquella época eran las máquinas de escribir, los de mi época, o si ha sido a un museo, no sé si las has visto, ¿verdad? Pero son así, tec, 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 tec. Le cuento que una vez mi cuñado tenía una de esas como una reliquia y llegó mi travieso Timothy, lo llevamos de chiquito, con su prima. Se subieron allá donde estaban las reliquias de mi cuñado y empezaron tac, 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 y le trabaron las teclas. Y dice que Timothy desde arriba le decía a la abuelita, mamita, mamita, se arruinó la computer del tío Vinci. La máquina con las teclas trabadas, para que se ría un poquito. El caso es que mi mamá le dice, pues ¿sabes una cosa? Le dije. Escuche, esto es poderoso. Tu hija va a ir a un colegio de aquí de Guatemala, bilingüe. Va a estudiar para secretaria bilingüe. Va a viajar a los Estados Unidos. Va a hablar inglés. Y mi mamá, pues, ¿de dónde? Si apenas hay para comer. Y le dijo la licenciada, a ver, le firmó, esta niña no tiene ningún problema para quedarse aquí. Ella lo que tiene es una amnesia, es un mecanismo de defensa que con el golpe la misma mente cierra, ¿verdad? Pero ella está sana y ella va a estar sana, ella va a estar bien. Llévesela de aquí y nunca más la vuelva a traer. Y aquí está la hoja, para que la dejen salir. Imagínase, iglesia, si esa licenciada no hubiera estado disponible, si a mí me hubiese tocado el psiquiatra asignado, yo ya no estaría aquí contando la historia. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando Dios tiene
Dios ya tiene, no voy a decir cuándo, Dios ya tiene un plan para tu vida. Dios ya trazó un plan para tu vida. Y aunque el enemigo planee destruirte, Dios ya en la cruz del Calvario pagó el precio para que tú seas sano y para que seas libre. El resto es historia. Yo empecé, gracias a Dios, a recuperarme. Mi padre desapareció por muchos años y a través de esta licenciada yo pude entrar al Colegio Evangélico América Latina, estudiar secretariado bilingüe con beca, porque ahí no había para entrar, no había para pagar. Los uniformes me los regalaron. Para hacerle una corta historia, me gradúo del grado 12 y me favorecen con una beca para ir a estudiar la Universidad a Arkansas en los Estados Unidos. Aprendí el inglés, pero yo solo estuve 2 años porque yo me quise regresar a Guatemala para trabajar, ayudar a mi mamá y a mis hermanitas. La historia es larga, pero quiero decirle algo. Ahí mi mamá aceptó a Cristo y lo que mi mamá empezó a hacer, empezar a ir a la iglesita de ahí, de la colonia, el Príncipe de Paz, ahí donde conocimos a mi esposo. Empezamos a asistir ahí, yo empecé a asistir al colegio y nos rendimos a Cristo. Y en un retiro del colegio yo oí acerca de lo que cantaban los muchachos, Abba Padre, que aquellos que no han tenido un padre terrenal o habiéndolo tenido, tu papá no pudo darte la paternidad, tú tienes allá un padre en los cielos. Hicieron la invitación y los estudiantes pasamos a aceptar a Cristo. Yo ahí acepté a Cristo, 17 años, y empecé a asistir a la iglesita donde conocí a mi esposo, sirviendo 5 años con los niños. Y quiero decirte algo, esos 5 años estudiando el librito para los niños empezaron a sanar mi alma, la palabra, a renovar mi mente. Por eso un aplauso a los maestros de niños. Amén. Ahora, ¿qué tuve que hacer yo? Ahí eso sigue, por favor, en el slide. Número 1, cuando yo acepté a Cristo, lo primero que tuve que hacer es abrir mi corazón, exponérselo. Como dijo David, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo le abrí mi corazón y le dije, sí, Señor, yo vengo a tus pies, quiero servirte, quiero conocerte, pero yo vengo bien herida. Yo traigo este dolor en mi alma y traigo mucho resentimiento contra mi papá, contra fulana y mengana. Y gracias al Señor puedo decirte que a través de ese rendirme al Señor, de exponerme a su presencia, le di lugar al Espíritu Santo para que hiciera y siga haciendo en mí un trabajo de sanidad, de renovación y de transformación para estar hoy delante de ti. Número 2, cuando tú has sufrido traumas, cuando tú has sufrido injustamente todo lo que ya mencionamos anteriormente, la Biblia te promete que te dará gozo en lugar de luto y tristeza. Isaías 61:3 dice, a ordenar a que los afligidos, si alguien aquí en su niñez, su juventud o aún está sufriendo algún tipo de aflicción, un tipo de trauma que no ha sido sanado, aquí la Biblia dice que Dios ha ordenado, ya Dios dio una orden, que se te dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y mire qué hermoso, y ya no vas a ser llamado el pobrecito, la pobrecita que la abandonaron, ya no vas a ser avergonzado por la gente, porque en muchas de esas escenas donde mi papá se violentaba, que nadie lo podía controlar, nosotros lo que empezamos a hacer fue salíamos corriendo de casa, íbamos a pedir posada a las casas. Yo ya tenía casi 14 años. Eso a mí me marcó, me daba vergüenza. Nosotros teníamos que caminar también cuando mi padre estaba viendo para abajo. Dios me libre que fuéramos a ver a las personas, porque él a veces se le ocurría que estábamos viendo varones. Esas cosas. Pero ahora alguien me hizo un chiste en una reunión de damas, dijo, pastora, ¿usted camina así? Sí, le digo, porque ahora estoy libre y sana en Cristo. Muchos años yo caminé así, porque no podía ver a las personas cuando estaba mi padre, imagínense, qué tremendo.
Árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lucas 18:7 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? No, hermanos. Muchas veces los sufrimientos que vivimos, las personas que lo causaron, quizá no te van a pedir perdón, porque mi papá se fue a la presencia de Dios y nunca pidió perdón. Él quizá nunca tuvo esta revelación que nosotros tenemos, nunca pidió perdón. Quizá las personas que te hirieron o te hicieron daño nunca te han pedido perdón y nunca te pedirán perdón. Pero a ti y a mí nos conviene perdonar como Jesús perdonó. Amén. Dice Lucas 23:34, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las personas que infligen sufrimiento a tu vida, las personas que te han maltratado, abandonado, estaban ciegas. Por eso fue que Jesús en la cruz, imagínense, en el estado que estaba Jesús, su cuerpo hecho pedazos, su espalda hecha pedazos, su rostro desfigurado, su sangre. Dice la palabra de Dios cuando tú estudias el sacrificio de Cristo, y ese será un próximo mensaje. Dice la palabra que no le quedó sangre en su cuerpo, que cuando le traspasaron la lanza lo que salió fue agua. Quiere decir que Jesús derramó cada gota de su sangre para que tú y yo hoy, por el poder de su sangre, podamos recibir sanidad no solo del alma, pero sanidad de nuestros cuerpos. ¿Cómo es posible tanto amor y misericordia de Él colgado en esa cruz, golpeado, maldecido por sus enemigos? Él poder decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabe que cuando Dios me confrontó con esta palabra, estaba preparándome en el otro ministerio donde servíamos como pastores asociados, trabajando con damas, matrimonios? Me pidieron prepararme para las damas, un retiro de damas, hablar del sacrificio de Cristo. Y recuerdo que en mi casa nunca había tenido yo una experiencia tan vívida, tan personal de lo que es el sacrificio de Cristo. Que cuando Él va a la cruz, con esa cruenta cruz, al Gólgota, yo pude en esa experiencia ver su mirada viéndome y me dijo: lo hice por ti, lo hice por esta humanidad. Y poder entender que Él fue capaz de decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. En otras palabras, esta gente está ciega, por eso hicieron lo que hicieron. Cuando yo recibí esa revelación, yo le pedí a nuestro pastor, en esa época nuestro pastor general, y al pastor, mi esposo: yo voy a ir a Guatemala, voy a llevar a mis hijos y voy a ir a ver a mi papá. Aunque él no nos quiera ver, no nos quiera pedir perdón, preparamos, nos bendijeron, mi esposo, mi pastor, preparamos unos regalos, dinero, y los citamos en un lugar de la capital. Joshua y Timothy tendrían 7, 8 años, o sea, van año y medio. Por favor, no me recuerdo bien, pero más o menos. Ellos se recuerdan de la experiencia. Le pedí a mi cuñado y a mi hermana Chiqui que estuvieran conmigo. Los citamos a un café y nos dieron un lugar privado. Palace se llama esa cafetería. Y él llegó. Y le digo: papá, ¿sabe que humanamente yo hubiese querido insultar a mi papá, maldecirlo? Y el Espíritu Santo no me dejó. Ya Él estaba obrando. ¿Cómo sabes tú que has perdonado cuando tú sientes misericordia por los que te han hecho daño? Porque yo lo empecé a ver, y aquel hombre prepotente, elegante, fuerte, bien puesto, ahora estaba reducido a una persona solitaria, vacía. No quiso que fuéramos a ver dónde vivía, porque me dijo mi hermana: es que vive en un lugar en Guatemala bien feíto, como un barranco. Las condiciones donde vive son bien terribles y tiene vergüenza. Un hombre que tuvo dinero, un hombre que pudo ser un gran empresario, un hombre que pudo terminar sus días en la tierra rodeado de su familia y sus hijos, no abandonado, no haber estado en las calles,
abandonado, que mi hermano tuvo misericordia de él y lo cuidó sus últimos años, bendito sea Dios, Dios siempre tiene misericordia. Pero entonces el Espíritu Santo no me dejó decirle nada a mi papá, sino que le dije, mire papá, quiero que conozca a sus nietos, Joshua y Timothy. Y los muchachos estaban así como que, ellos son sus nietos, su descendencia, y quiero papá que sepa que estos muchachos crecerán amando y temiendo a Dios y van a ser hombres de bien. De su descendencia habrán hombres de bien para la humanidad. Él estaba tratando de ir a una iglesia, lamentablemente era una iglesia donde solo se preocupaban de lo externo, ¿verdad? Las mujeres que no se maquillen, los hombres con la camisa hasta aquí, y etcétera, lo cual era bueno, pero nunca se preocuparon, ¿verdad?, de ministrar el alma de las personas. Entonces la religiosidad más bien ata más a las personas. Él trató de ir, pero eso no le pareció, salió y salió peor. Lamentablemente, tristemente, pero él trataba, él se esforzaba y no hubo la ayuda. Por eso es que a mí me compete, esto no es fácil hablarlo, pero se me es impuesta necesidad. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ahora somos tú y yo los llamados a ayudar a esas personas. ¿Se recuerda? A desatar a los que están atados con el amor, la gracia, la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo depositada en nosotros. Él empezó a llorar y me dijo, qué bueno, hija, te felicito, cargaba una gran Biblia, nos leyó algo. Le dije, y segundo, quiero que nos bendiga. Usted siempre me maldijo, papá, y hoy le quiero pedir una bendición para mí y mis hijos. Y ahí donde estaba, extendió sus manos, oró y nos desató una bendición. Eso es todo, dijo, porque tengo unos asuntos que hacer. Sí, papá. ¿Quiere que lo llevemos? No, gracias. Gracias. Aquí le trajimos esto, papá. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Él era, para hablar, era así como un locutor. Agarró su Biblia y salió saludando. Y frente a esa cafetería hay lo que se llama una pasarela para ir a tomar su bus a su hogar. Yo me paré rápido en la ventana porque yo estaba llorando. Delante de él yo no lloré. Pero cuando él se levantó y le vi su caminar lento y vi y decía, ¿por qué nunca pediste perdón? Hoy podías estar rodeado de una gran mujer, de tus hijos, de tus nietos. Y mira dónde estás, aquel hombre prepotente. Y mientras él atravesaba para subir la pasarela, el Señor me recordó, perdónalo, porque él no sabía lo que hacía. Fue en ese momento, iglesia, que yo con todo mi corazón y con toda mi alma pude desatar a mi padre, pude perdonarlo, pude sentir misericordia por él y desde ese día en adelante ya no hubo luto en mi corazón. Ya no hubo amargura, ni depresión, ni soledad. Todo eso se fue y el Señor empezó a sanar. Padre, yo te digo hoy y te invito a que tú también le digas, yo decido perdonar a los que me hicieron daño. O si en algún momento fuimos los que causamos el daño, delante de Dios pedamos perdón. Atrevámonos a pedir perdón. No nos vayamos a la tumba sin reconocer y pedir perdón. Pero si tú fuiste la víctima del abuso, de la injusticia, de malos tratos, hoy te dice el Señor, suelta, hijo, suelta, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y bendito sea Dios, desde ese día en adelante empecé a experimentar el poder conquistar mi alma cuando el enemigo quería traer pesadumbre, porque la Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas antiguas, ¿verdad? Pero cuando se trata de que tú necesitas sanidad, porque veíamos esa manzana golpeada, si tú tienes una herida y se está pudriendo, ¿qué haces? La abres y le sacas la infección y le pones un ungüento, ¿right? Para que se sane y se cicatrice, ¿sí o no?
Lo mismo pasa con el alma. Si hay una herida ahí que no ha sido curada, expónsela al Señor. Y deja que el ungüento del Espíritu Santo de Dios sane y cicatrice de una vez y para siempre toda herida en el nombre poderoso de Jesús. Y ya vamos avanzando. Número 4, ¿cuál es mi trabajo ahora? Ahora mi trabajo, una vez que con la ayuda del Espíritu Santo pude soltar y perdonar a mi padre y a mi madrastra y poder sentir misericordia por ellos y poder bendecirlos, empecé mi trabajo de transformación. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, en Romanos 12:2, sino que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Tienes que esforzarte. Dios no le dijo al pueblo de Israel, ahí está la tierra, ya está ahí, tómenla. Le dijo, vayan, vean la tierra. Ahora vayan y poséanla. Para poder poseerla tenían que echar fuera todos los feos, ¿verdad? Los heteos, los jebuseos, los filisteos, todos los feos. Tu alma es esa tierra que tú tienes que conquistar y poseer. Y tú tienes que identificar delante de la presencia de Dios cuáles son los feos, ¿verdad? Que hay que echar para poseer el alma. Yo lo hice, por eso te digo, y es efectivo. De eso se trata, la renovación de la mente. Porque aquí dice que la voluntad de Dios para mí no es que viva triste, angustiada, deprimida, como yo viví, sino que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero tengo que permitirle al Espíritu Santo que haga ese trabajo de renovarme y de restaurarme. Por último, Filipenses 4:8. Y este es un ejercicio que te quiero enseñar. ¿Te acuerdas que te mencioné la escuela Victorious Living Ministry en Kitchener-Waterloo? Ellos nos enseñaron a nosotros meditar en esta palabra todos los días, ponerla en práctica, declararla sobre nuestras vidas. Y nos enseñaron este ejercicio de Filipenses 4:8 que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Apunte ese versículo, Filipenses 4:8. Y nos enseñaron, cuando venga la angustia, cuando venga la soledad, cuando venga la depresión o cuando vengan los deseos de querer hacer el mal, porque muchas veces se buscan escapes. En mi vida yo buscaba cómo morir. Muchas veces pensé suicidarme. Pero hay personas que buscan otros medios, las adicciones, la pornografía, muchos hasta desviaciones sexuales. Aquí tenemos que hablar abiertamente esto, amén, porque es importante. Pero nos enseñaron ese ejercicio. Ponte la cabeza acá, nos decían, la mano en tu cabeza, en tu frente, y ordénale a tu mente cuando venga la tristeza, la angustia, la soledad, la desesperación, la depresión, el pecado, dile mente, ahora mismo, en el nombre de Jesús, y declarar esto, todo, pienso en todo lo justo, lo puro, Le digo que eso lo aprendimos hace unos 30 años fue que vivimos en Kitchener-Waterloo, más o menos, o no, antes, ¿no? Porque Josué nació en Waterloo, por ahí. Lo aprendimos y yo lo sigo practicando. Cuando quiere venir la angustia, cuando quiere venir el temor, la ansiedad, agarro ese versículo y le hablo a mi mente, alíñate, porque tú sabes que una vez que tú tienes al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo es el Rey y el Señor de tu vida. Y tú tienes que enseñarle a tu espíritu, amén, a tu espíritu, a obedecer al Espíritu Santo, amén. Y paso número 5, y con esto, sí, casi que terminamos. Mantente fuerte en el Señor y llénate del Espíritu Santo. Esto es un proceso, iglesia, y hay que esforzarse. Esto no es para gente haragana, esto es para valientes, esto es para diligentes, esto es para esforzados. Dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová roca mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David tenía eso en su corazón bien claro. Acuérdese que él fue perseguido muchas veces por Saúl a muerte.
¿Se imagina el trauma que este hombre vivía toda la vida escapando y Saúl toda la vida persiguiendo para matarlo? ¡Qué trauma tan tremendo! Él tuvo que haber tenido un encuentro con la presencia de Dios. Por eso él dijo aquí: tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación. Mantente firme y fuerte en el Señor. De lo contrario, tú vas a estar dando un paso para adelante y dos para atrás. O como dijo el pastor, vamos a estar como que estamos en una silla mecedora. Siempre. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te levantes y avances y seas libre. Efesios 5:18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Esto es bien importante, iglesia. Llenarnos con la presencia del Espíritu Santo. Y te voy a pedir algo, si deseas, si no, no lo hagas. Repite conmigo, porque esta es una promesa poderosa para tu vida. En Job 11, 15, 17. Y quiero que lo vayas diciendo conmigo, porque eso es lo que yo viví, estoy viviendo y sigo viviendo para honra y gloria del Señor. Di conmigo. Entonces levantaré mi rostro limpio de mancha. Y seré fuerte y nada temeré. Y me olvidaré de la miseria o me acordaré de ella como aguas que pasaron. La vida me va a ser más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendré confianza porque hay esperanza. Miraré a mi alrededor y dormiré seguro. Me acostaré y no habrá quien me espante. Y muchos suplicarán mi favor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Te acordarás, sí, te acordarás quizá, pero como aguas que pasaron, porque le has permitido al Espíritu Santo sanarte, liberarte y levantarte en el nombre de Jesús. Inclina tu cabeza. Alabado seas, Jesús. Jesús sana a los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. Para eso apareció el Hijo del Hombre. Si me van poniendo el canto, Timmy, por favor. Para deshacer las obras del enemigo. Él vino a matar, a robar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Hoy hay una invitación primero. La primera invitación es: si alguien en esta tarde, todos con su cabecita, por favor, inclinada y orando. Hay alguien acá, una persona que todavía no ha hecho a Jesús el Rey y el Señor de su vida. Se abre el altar para que tú le abras tu corazón y le hagas el Rey y el Señor de tu vida. Y sea Él el que traiga sanidad a tu corazón, liberación a tu alma y te levante y te lleve al destino profético de bien, de bendición que Él ya trazó.